Capítulo 4. Historieta como medio de comunicación, usos y funciones. Introducción. En este punto se considera importante puntualizar cómo la narrativa gráfica ha conformado diversos usos y funciones a lo largo de su existencia y evolución, tomando como referencia a los planteamientos históricos que la sitúan desde su utilización en las cuevas prehistóricas, la invención de las primeras imprentas, su función en la época del surgimiento de la era industrial con el desarrollo del periodismo, así como su impacto en los medios digitales y virtuales en Internet. Se insiste en la necesidad ideal para la profundización de su estudio, no generalizar, sino matizar y diferencias aspectos espacio-temporales específicos, ya que un aspecto que ha complicado su estudio concretamente para efectos de su definición como historieta ha sido la gran diversidad en lo que respecta en sus múltiples modos de existencia y por ende de sus aplicaciones y funciones. El tema en torno a sus usos y funciones, cuando se generaliza u homogeneiza, tiende a ser polémico y problemático por las situaciones descritas. ¿La historieta se expresa o comunica? En torno a si la historieta expresa o comunica, se insistirá en la no homogeneización o no generalización, ya que como se mencionó anteriormente, este es también un tema polémico que divide bandos que defienden que o expresa o comunica. Lo ideal es estudiar casos particulares o concretos de la historieta. Aunque también es posible mencionar que incluso hay historietas que pueden cumplir con ambas funciones. Es decir, tanto expresan como comunican. Pero es necesario diferenciar o notar que para expresar o comunicar, influye su contexto espacio-temporal, su temática, objetivo y tipo de composición. Ya que hay historietas concebidas desde un principio para tener una composición con características totalmente estéticas o expresivas. Generalmente podría decirse que estas no tienen un fin práctico o de comunicación. En cambio, las historietas que de manera específica comunican, generalmente contienen un tema práctico, un uso concreto o incluso funcional. Por ejemplo, en el campo educativo o laboral y en general su tipo de composición es tradicional. Es decir, reticulado de modo regular. Sin composición dinámica o estética. Sin embargo, se cae en riesgo de generalizar ambas modalidades. Aún así, siempre hay excepciones en la generalización, si la hubiese. ¿La historieta es objetiva o es expresiva? Desde este aspecto, se reitera no homogeneizar o generalizar, ya que siempre habrá excepciones. Entonces, en torno al tema si la historieta es objetiva o subjetiva, se parte de que en sentido estricto, la objetividad no existe. Pero sin embargo es un intento que los humanos procuran. La historieta como medio de comunicación está sujeta a ser persuasiva. Busca convencer al lector de su discurso. Y este discurso se maneja desde diversos niveles, complejidades, funciones y fines explícitos e implícitos. Se insiste en la importancia de estudiar casos concretos de historieta acotando a características espacio-temporales específicas. ¿La historieta comunica? La narrativa gráfica es un lenguaje por medio de dibujos, y una de sus ramificaciones es la historieta. La historieta por sí misma es un medio de comunicación. Es un soporte por sí mismo para diversos tipos de discurso y usos. Aunque es necesario matizar que influye significativamente el impacto de su contexto espacio-temporal, así como sus modos de distribución, difusión y cantidad de tiraje. La historieta expresa. La historieta, al ser un medio de comunicación y soporte para cualquier tipo de discurso, puede también ser un soporte para propuestas de carácter expresivo o artístico. Es decir, es un medio adaptable a las necesidades de quienes la empleen. En este caso específico, propuestas tanto de guionistas y de dibujantes para transmitir sus manifestaciones estéticas o personales. ¿La historieta persuade? La historieta como medio de comunicación que puede ser utilizada para cualquier tipo de discurso y función. Puede ser usada para fines de persuasión. Siempre se reitera, es necesario estudiar casos específicos y no generalizar. Un aspecto importante es el del contexto en que utiliza. Podría mencionarse que en el ámbito político y proselitismo ha llegado a tener una utilización evidente, enfocada en muchas de esas ocasiones al sector popular u obrero. También ha sido significativa su utilización en ámbitos de carácter ideológico religioso, siendo interesante la posibilidad de estudiar a profundidad sus modos de difusión, distribución, tirajes y modalidades de soporte/extensión. ¿La historieta es sinónimo de ocio? Existen diversos planteamientos al respecto. Se reitera la necesidad de estudiar casos concretos. Evidentemente muchas de sus aplicaciones han sido en el campo del entretenimiento/ocio a lo largo de su existencia.
Pero de manera paradójica, muchos de esos productos que en inicio tuvieron un objetivo de ocio barra entretenimiento, en la actualidad son referencia para poder estudiar sus contenidos, desde diversas disciplinas o campos de investigación. Desde ese punto de vista, puede decirse que como medio de comunicación dirigido en sus orígenes al sector popular e infantil o entendido incluso como enajenante, depende en gran medida, el modo o cómo los funcionarios de cultura, los padres, profesores e incluso, los mismos guionistas y dibujantes, aplican una lectura crítica a la historieta. Por otro lado, hay posturas que plantan que por no tener carácter de ocio o entretenimiento, es necesariamente malo o improductivo. Por último, otros hacen referencia técnica a que el ocio es el momento en que no se trabaja. Es decir, es viable su utilización como medio funcional y continuar siendo un producto de entretenimiento. Algunos usos y funciones de la historieta en la historia se corre el riesgo de generalizar. Se requiere entonces plantear contextos espacio-temporales específicos, así como socioculturales. A esto sumar el tipo de historieta por su género temático ya de por sí un aspecto bastante complejo, así como su función, tipo de lector, etc. Siempre es necesario acatar estos requerimientos para evitar posturas oficiales, discursos hegemónicos o que homogeneizan la riqueza en la diversidad de manifestaciones que la historieta representa. Entretenimiento vs educación en la historieta. Este es otro tema que genera controversia, ya que hay discusiones acaloradas que la sitúan en los extremos opuestos. Puede utilizarse para ambos fines desde su concepción original, incluso como se ha mencionado anteriormente, pero hay algunos casos de historietas que pueden emplearse de manera simultánea para ambos usos. Sin embargo, se reitera que es necesario hablar de casos concretos y no generalizar. Siempre habrá excepciones. Historieta en la educación barra tiempo económico barra cultural y socialmente activo en escuela y trabajo. Se reitera que la historieta es simplemente un soporte y medio de comunicación, así como la no generalización y delimitación de casos concretos. Pues se plantean diversas vertientes. Una plantea concebir historietas desde su origen para fines educativos tanto en escuelas y campos laborales. Otra plantea utilizar cualquier tipo de historieta, no importando si su concepción original fue ocio, entretenimiento, persuasión ideológica, etc., ya que la labor de los educadores es mostrar la posibilidad de orientar una revisión y lectura crítica o educativa en este tipo de productos culturales. Una final plantearía incluso la posibilidad de buscar generar una logística y gestión adecuadas para que instituciones estatales volvieran a apoyar la infraestructura necesaria para utilizar y apoyar la creación de historieta con fines totalmente educativos. Se cita por ejemplo la historieta de temática histórica que financiaba la Secretaría de Educación en los años 80 en México. Desde ese aspecto se requiere generar enlaces con diversas instituciones estatales que generen investigación barra documentación barra desarrollo de guión y dibujo barra impresión barra difusión barra gestión barra creación y fomento de lectores y a la lectura de historieta barra etc. Historieta como un medio de enajenación, artístico o reflexivo. Aún a riesgo de reiterar insistentemente sobre no generalizar y estudiar casos concretos de la historieta sobre objetivos específicos, es entonces que se plantea si la historieta es un medio de enajenación, artístico o reflexivo. Estudiando situaciones concretas o delimitadas, podemos encontrar diversos matices en los que es posible notar que incluso un solo caso de historieta puede mostrar estas tres características. Todo depende desde el punto de vista que consideren los lectores barra consumidores barra educadores barra investigadores barra empresarios barra etc.